Hola chicos, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a hablar entonces de la función lineal, ¿de acuerdo? Eh, en matemáticas hay muchos tipos de funciones y algunas se les da el nombre según la gráfica o su comportamiento, ¿de acuerdo? En este caso la función lineal tiene una característica especial y es que sus variables están siempre elevadas al grado 1. Entonces vamos a mirar entonces esta estructura que es la ecuación general de la recta o de la función lineal. También la vamos a encontrar a veces no como y, sino nos aparecerá como f de x o g de x, h de x, donde representa que es una función que depende de esta variable. Arranquemos desde ahí. Resulta que cada una de estas letras recibe un nombre especial. Entonces vamos a conocer esos nombres para que vayamos entendiendo más fácil esto. Vamos a arrancar con la principal, la x. La x recibe el nombre de variable independiente. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que x puede tomar el valor que ella desee. Normalmente una función está ligada a su dominio. El dominio son los elementos que puede utilizar en la función. Pensemos en una función, por ejemplo, cuando ustedes ingresan en una página del gobierno y les dice que si coloca su cédula le va a decir si usted es beneficiario o no de un subsidio. ¿Cuál es el dominio para entrar a esa página? El dominio son las cédulas de las personas. Ahí yo no puedo escribir el nombre ni el apellido, ni puedo colocar una operación matemática, no, porque lo que me está pidiendo es un número que corresponde a la cédula de un ciudadano. Entonces, en ese caso, el dominio son las cédulas. Para nuestro caso, que en matemáticas, esta función lineal, el dominio van a ser todos los números reales. Normalmente en matemáticas el dominio lo restringen a algunas operaciones que son, por decirlo así, prohibidas, como división por cero, que no se permite, o como la raíz cuadrada de un número negativo. Pero como vemos en esta estructura, aquí no hay ni raíces cuadradas ni tampoco hay posibilidad de divisiones. Entonces en este caso no existe la posibilidad de esos errores. Así que el dominio estará en todos los números reales. Bueno, esta es nuestra variable independiente. Por lo tanto, esta será la variable dependiente. ¿Qué significa? Que esta no toma puede llegar a tomar todos los valores, pero no puede tomar cualquier valor en cualquier momento. Depende siempre de lo que hayamos escogido en la variable x. La variable x es la que manda acá, por decirlo así. Entonces la variable y depende de lo que ella decida. ¿Listo? Bueno, la siguiente que vamos a analizar o a definir es la pendiente. Importante, se la voy a escribir completo. Pendiente. La pendiente, si hablamos en términos gráficos, cuando ustedes piensan en una montaña y una persona que está parada acá con una patineta, automáticamente dicen se va a lanzar por esa pendiente. La pendiente es la inclinación que va a tener esa bajada para él, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestras gráficas que hablábamos que esta es una función lineal, ¿sí? Está relacionada con su gráfica, que es una línea en el plano cartesiano. Su gráfica va a ser una línea recta. Esta palabra pendiente nos indica si esta línea va en subida, si va en bajada, si va muy empinada o más bien casi acostadita. Entonces, la palabra pendiente o la letra pendiente nos va a indicar cómo se comporta esa inclinación de la gráfica. ¿Listo? Importante tenerla en cuenta. Más adelante vamos a conocer fórmulas especiales para hallar la pendiente y demás. ¿Listo? Por último, tenemos el valor intercepto, el punto de corte. Punto de corte. Le llaman punto de corte en el eje Y, porque va a tener que ver con por dónde pasa. Digamos, si yo tengo la gráfica acá, puedo ver que estas dos gráficas, estas dos rectas, tienen la misma pendiente. La diferencia está en que una cortó por aquí abajito y la otra en cambio corta más arriba. Este punto donde corta en el eje Y es efectivamente este punto B. Ahí es donde estaría ubicado el punto B. ¿Listo? Entonces eso nos va a ayudar a poder identificar más rápido una ecuación lineal, una función o la fórmula de una función lineal
y de pronto tener que hacerlo de una manera más de observación y no tener que utilizar tanta fórmula. Eso va a ser muy práctico más adelante. Listo. Vamos a mirar un ejemplo en el cual vamos a ver la relación de las variables x y y. ¿Listo? Entonces me dan la siguiente. Me dicen y es igual a 2x más 1. Listo. Entonces rápidamente tendríamos que entrar a identificar quién es b. B es 1, que es el que está sumando acá. ¿Quién es m? M es 2. ¿Quién es x? X sigue siendo x porque x es una variable, es decir, que ella no toma un valor específico, sino toma muchos valores y nosotros los cambiamos, los variamos. A eso se le llama la variación. Miren, tengo x y y. Voy a hacer una tabla de valores y vamos a ver cómo estas están relacionadas. Lo que hablamos de que x es independiente y y es dependiente. Recomendación, por lo general utilizamos números pequeños y más fáciles de ubicar en el plano cartesiano. Entonces tengo, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0 y 1. Por ahora con eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Me imagino que acá borro la x y reemplazo con cada uno de estos numeritos. Es decir, en este momento la x vale menos 2. Y hago la operación que se indica ahí. Entonces recuerden que esto implica multiplicación y entonces decimos 2 por menos 2 nos da menos 4 y menos 4 más 1 se resta y nos da menos 3. Entonces y, como nos dio a este lado menos 3, es el valor de y. Entonces y vale menos 3, pero no en cualquier momento, sino cuando x vale menos 2. Por eso decimos que depende de esta. Cambiamos entonces el menos 2 y ponemos el menos 1. De nuevo, 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 1 se resta, nos da menos 1. Entonces cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Vamos con el 0. Entonces 0 por 2, 0. 0 más 1, 1. Entonces cuando x vale 0, y vale 1. Y vamos con el 1. Entonces 1 por 2, 2, y 2 más 1, 3. Entonces cuando x vale 1, y vale 3. Y así es como se hace el procedimiento inicial para hacer una gráfica de este estilo. Entonces yo los invito a que utilicen esta aplicación llamada GeoGebra. Simplemente la buscan en Google, aparece GeoGebra clásico. Inicialmente vamos a ubicar los puntos que habíamos mencionado, ¿sí? Entonces teníamos, si recuerdan, ahí la voy a poner un ladito, dice cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Entonces bajamos acá este punto de acá. Debo poner acá la opción punto. Listo, ahí. La otra decía cuando x vale menos 1, y también vale menos 1. Entonces aquí iría el segundo punto. El siguiente dice que cuando x vale 0, y valía 1. Entonces quedaba aquí sobre la línea. Y que cuando x valía 1, y valía 3. Entonces nos queda acá. Ya vamos viendo cómo se ve la línea, la gráfica de la función lineal. De todas maneras, acá voy a escribirla tal como la teníamos. Y es igual a 2x más 1. Y observemos que al hacerlo la línea queda, los punticos quedan sobre la línea que estamos mencionando. Entonces, esa es la forma normalmente en que graficamos estas funciones. Sin embargo, les decía yo que hay una forma más sencilla identificando el proceso de la pendiente. Miremoslo ahora. Antes de entrar a graficar con ese método que les decía, vamos a analizar un ejemplo de por qué tiene la ventaja de que x sea la variable independiente. Y es que muchas veces nos acostumbramos a utilizar los mismos números que mencioné hace un rato, pero tenemos que ver que hay casos en que no nos funciona. Por ejemplo, nos dan esta. La pendiente por lo general se ve mejor como si fuera una fracción. Entonces la vamos a tener en cuenta de esa manera. Me dice y es igual a menos 2 tercios de x menos 2. Vamos a mirar entonces en este caso cómo lo haríamos. Cogemos x y cogemos y. Tenemos un problema acá. Y es que si yo cojo el menos 2 como hemos hecho antes, entonces miren lo que ocurre. Menos 2 por menos 2 me da más 4. Más 4 dividido entre 3 me da 1.33333333. Pero ¿cómo voy a ubicar ese 1.333 en el plano cartesiano? Es bastante complejo. Tendríamos que hacer muchas herramientas de fracciones para poder hacerlo. Entonces la recomendación es, pues si con el menos 2 no te sirve, no lo cojas. Coge otro. Y bueno, ¿y cómo haría yo para escoger esos? ¿Cuáles son los que me sirven?
Pues veamos acá las operaciones que deberíamos hacer. El número que yo escoja acá lo debo multiplicar por -2. ¿Ahí hay algún inconveniente? Creo que no. Después debo dividirlo entre 3. Ahí es donde nos está generando el complique, ¿sí? Porque después había que restarle -2. Mire, ya se me había olvidado ese pedazo. Pero porque la división es la complicada. Entonces, ¿qué recomendación haría yo? Pues si vas a ir por 3, pues escoge múltiplos de 3. Veamos entonces. Vamos a escogerlo con -6, -3, el 0, el 3. Algunos me preguntan cuántos puntos se necesitan. Para hacer una gráfica, una línea recta se necesitan solo 2. Pero si esos dos están muy pegados, colocar la regla es difícil. Yo te recomiendo 4 o 5 puntos, es bastante bueno. ¿De acuerdo? Vamos con ese entonces. -6 por -2. Menos por menos ya sabemos da más. 6 por 2, 12. Y 12 dividido entre 3 da 4. 4 menos 2 me da 2. Así que el resultado aquí es 2. Y no nos dio decimales, no tiene problemas ahí ni fraccionarios ni nada por el estilo. Vamos con este. -3 por -2. De nuevo da positivo. 2 por 3 da 6. 6 dividido entre 3 da 2. Y 2 menos 2 nos da 0. Vamos con este. 0 por -2 da 0. Dividido entre 3 sigue dando 0. Y 0 menos 2 si nos da -2. ¿Listo? Vamos con el último. 3 por -2 da -6. Y -6 dividido entre 3 nos da -2. -2 y -2 se suman. Entonces nos da -4. Listo, entonces veamos cómo quedaría la de esta gráfica. Listo, entonces decíamos que las coordenadas que encontramos, acá también las podemos escribir en lugar de digitarlas. Era -6,2. Ahí está el primer punto. El segundo vamos a decir era -3,0. Ahí está quedando el otro punto. Vamos, el siguiente dice 0, -2. Ahí vamos viendo que ya va formándose la recta. Y finalmente decía 3, -4. Y vemos clarito la gráfica. Entonces, les decía que hay varias formas acá de hacerlo. Entonces, una es ubicar estos puntos así como lo hicimos. Y finalmente, pues cogemos la regla y decimos que vaya por aquí, pase por aquí y listo. Esa es la forma de hacerla en el cuaderno, por ejemplo. Acá esta la podemos escribir como la teníamos anotada ya. Y es igual a -2/3 de x -2. Y observemos que volvió a quedar encima de la que ya habíamos hecho. La otra forma que yo les decía es cómo hago para graficarla directamente conociendo esta estructura, esta formulita. Entonces yo arrancaría de la siguiente manera. Voy a borrar para que veamos. Recuerden este dibujo para que veamos más claro. Entonces yo voy a volver a cargar para que me borre todo y voy a arrancar con la estructura. Entonces la estructura decía y es igual a -2/3 de x -2. Voy a empezar con el -2. Voy a ubicar el punto de corte que dice -2 en el eje Y, ubico el punto de corte acá. Y desde ahí voy a utilizar la pendiente. Recuerden que la pendiente decía -2/3. ¿Cómo se debe interpretar la pendiente? La pendiente se debe interpretar como el cambio de las x y el cambio de las y. El cambio de las y se encuentra en la parte de arriba, el cambio de las x está en la parte de abajo. Como teníamos 3, quiere decir, muevo 3 a la derecha, positivo, 3 positivo, pero teníamos un -2, entonces bajo 2. Entonces aquí quedaría el siguiente punto. Puedo repetir ese proceso muchas veces. Entonces acá, perdón, movemos un poquito el espacio y entonces decimos listo. Desde este nuevo punto vuelvo a hacer lo mismo, 3 a la derecha y bajo 2 y marco el punto. Ya empezamos a ver la función lineal. Claro, lo puedo hacer hacia el otro lado, pero sería cambiar los signos. Entonces ya no son 3 a la derecha, sino 3 a la izquierda. Si cambio ese signo, el otro también debe cambiar. Ya no debo decir 3 hacia abajo, sino ahora 3 hacia arriba. Y observen que sigue siendo parte de la misma regla. Voy a volver a escribirla para que vean que sí pisa esos puntos. Entonces y es igual a -2/3 de x -2. Y efectivamente paso por todos esos puntos que dijimos. ¿Listo? Esa es entonces la otra manera de utilizar
Bueno chicos, entonces para practicar los invito a venir aquí al canal, a la página de DatQuiz. Entramos por enteros, buscamos álgebra. En esta nos aparecen estas herramientas. Por ahora vamos a trabajar esta de resolver. Recuerden subir al máximo nivel. Y acá tenemos que escoger lineales para que nos aparezcan estas cuadráticas. Más adelante las conoceremos, pero por ahora estamos en función lineal. Observemos que acá ya tiene la estructura de una función lineal. La función lineal, recordemos, es y igual a mx más b. Entonces el punto de corte acá es el 8 y la pendiente es menos un medio. Pero acá lo que nos pide es resolver x. Entonces, ¿qué es lo que, a qué se refiere eso de resolver? Es como cuando hacíamos este proceso, ¿recuerdan? Entonces nosotros decíamos, listo, vamos a hacer la tabla de valores, x, y escogemos un valor. En este caso nos están diciendo x igual a 38, entonces como si acá fuéramos a reemplazar con el 38. Entonces veamos cómo sería. Tendríamos acá 38 por 1, pues nos da 38. La mitad de 38 es 19, quedaría negativo, menos 19 más 8 nos daría menos 11. Entonces eso es lo que nos está pidiendo hacer acá, escribir menos 11. Veámoslo también, si yo traigo una calculadora, podríamos hacer lo siguiente. Entonces la escribo fracción de menos un medio y esto va multiplicado por el valor que nos pide, en este caso es 38. Y al final le sumamos 8. Le damos igual y acá efectivamente nos dio menos 11. Entonces eso es lo que nos pide, acá ya parece acertado. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos ahí pendiente. Esa es una. La otra opción que vamos a trabajar por acá, la dependiente. Entonces nos dan esta gráfica y debemos identificar cuál es la pendiente en esta función. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Simplemente observamos cómo hace para avanzar de un punto al otro. Entonces decimos, mire, por 1 a la derecha está subiendo 3, 1 a la derecha sube 3, 1 a la derecha sube 3. Y la pendiente la hacemos normalmente, recuerden que es una pequeña fracción, ¿sí? Que en la parte de arriba va a ir la componente x y la parte de abajo va a ir la componente, perdón, al revés, la parte de arriba la y y en la parte de abajo la x. Entonces, en nuestro caso sería, la parte y es lo que está subiendo, que son 3, y la parte de x es lo que se está moviendo al lado, que sería 1. 3 sobre 1, inicialmente acá nos pregunta si queremos fracción o si queremos trabajar con entero. Entonces, en el caso de fracción, tendríamos que escribirlo 3 sobre 1, pero en realidad, cuando tenemos así, 3 dividido 1 nos da entero, entonces se debe manejarse como entero. ¿De acuerdo? Pero si fuese al revés, y vale 1 y x3, sí debemos escribirlo como fracción. Acá le damos OK, podemos verificar aquí que ya está como acertado. ¿Listo? Entonces ese es el segundo tipo de ejercicios que nos van a aparecer. El otro es hacer gráficas. Este es un poquito más avanzado, pero es lo mismo. Lo que vamos a hacer es como crear esa tabla de valores. Vamos a hacerla por acá entonces. Voy a hacer la tabla de valores esta vez hacia abajo para que nos quede un poquito más sencillo de usar el espacio. Entonces aquí tenemos x y aquí vamos a tener los valores de y. Entonces para x tomemos algunos valores, por ejemplo menos 2. Acá como hay división por 2, recuerden nos sirven los pares. Probemos con menos 4, probemos con 0, probemos con 2, probemos con 4. En realidad solo necesitamos 3 puntos, es lo que nos pide acá. Toque 3 puntos de la ecuación. Entonces vamos a mirar. Cuando vale menos 2, entonces menos 2, menos por menos da más. 2 por 1 da 2, 2 dividido 2 da 1 y 1 menos 1 nos da 0. Es decir, cuando x vale menos 2, y vale 0. Probemos con menos 4, entonces da menos por menos da más, positivo, 4 dividido 2 da 2 y 2 menos 1 nos da 1. Cuando vale 0, 0 por lo que sea nos da 0, menos 1 nos da menos 1. ¿Listo? Tenemos con 2, 2 por menos 2, 2 dividido 2, perdón, da 1, negativo, menos 1 y menos 1, eso nos da menos 2. Y con 4, entonces 4 por 1, 4, dividido 2 da 2, pero negativo, menos 2 y menos 1 nos da menos 3. Y ahí vemos cómo van avanzando los puntos. Cualquiera de estos podemos ubicar, por ejemplo, ubiquemos este menos 2, 0. Entonces menos 2, 0 es
2 a la izquierda y se queda ahí. Ese es un primer punto. Menos 4, 1. Entonces menos 4 y subo 1. Nos queda en esta posición. Y cojamos el más grande acá. 4, 3. Entonces corro 4 a la derecha y bajo 3. Y ahí vemos que efectivamente los puntos pasan por ese lado. Si yo llegase a tocar cualquier otro punto extra, la gráfica se va a mantener. Por ejemplo, este 2 menos 2. Entonces en 2 menos 2. ¿Sí? Se pierde el último punto que hice, pero siempre van a ser 3 puntos lo que nos pide. Una vez que ya la tenemos lista, le damos OK y podemos verificar aquí acertado, ¿de acuerdo? Hagamos otra un poquito más complicada. A ver, por ahora dejemos, mire que si pongo mal me hace una curva. Ahí obviamente va a salir error. Quiero ver una que sea un poquito con números muy grandes. Por ejemplo esta, vamos a probar esta, ¿de acuerdo? Entonces vamos acá a deshacer un poquito. Hasta ahí. Entonces agreguemos acá otra vez, este es X, este es Y. Entonces, ¿qué valores tomamos? Acá, por ejemplo, tomar valores negativos no es recomendable porque tiene un número acá muy grande. Entonces, al utilizar negativos, se va a volver positivo y se le va a sumar a 10. Y nuestro plano cartesiano va del 10 al menos 10, de menos 10 al 10, como vemos acá. Entonces, si al hacer el reemplazo nos da muy grande, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, probemos con menos 3. ¿Qué pasaría con menos 3? Menos 3 por menos 2 da más 6. 6 dividido entre 3 da 2. Y 2 más 10 nos da 12. Entonces, aquí tenemos el problema que si vamos a ubicar ese punto, decimos, listo, son 3 a la izquierda y sube 12. Pues ya no me alcanza acá para poder ubicarlo. Entonces deben ser más de para allá los puntos. Vamos a probar entonces. Tomemos el valor 0, ese nos sirve. Entonces 0 por lo que sea 0, más 10 pues nos da 10. Vamos a probar con 3. Recuerden que estoy utilizando múltiplos de 3 porque acá pide tercios. Hay una división implícita ahí. 3 por menos 2 da menos 6. Menos 6 dividido entre 3 da menos 2. Y 10 y menos 2 nos da 8. Entonces aquí va 8. Vamos con 6. Entonces 6 por menos 2 da menos 12. Dividido entre 3 da menos 4. Y 10 menos 4 nos da también 6. Entonces estos tres puntos si caben dentro del plano cartesiano, vamos a utilizar esos puntos. Entonces de nuevo tenemos el primero que está en la posición 0 en el centro y 10 arriba. Entonces es acá el punto. El otro dice 3 a la derecha, 8 hacia arriba. Aquí queda ubicado. Y el otro es 6 a la derecha, 6 hacia arriba. Y esa es nuestra gráfica. Le podemos dar aquí OK y vemos acertados los dos. ¿Listo? Entonces, estas son lo de las gráficas. Así se encontrarían entonces las gráficas. Ahora, ahora el de cómo hacer fórmulas. Entonces, acá en fórmulas nos entregan la gráfica y nosotros debemos escribir cuál era la expresión acá. Entonces, arranquemos con el punto de corte, observémoslo acá. En este caso está por debajo, es negativo, entonces podemos jugar con esto. Es negativo y baja un puntito. Entonces buscamos, parándonos acá, escogemos el 1. Listo, ya está esa parte del 1. Ahora sí vamos la pendiente. Entonces para la pendiente aquí vamos a recordar que la pendiente siempre es como una pequeña fracción. Que en la parte de abajo habla de cuánto me desplazo hacia la derecha o a la izquierda. Vamos hacia la derecha. Entonces, de este punto hasta este punto me moví 3 cuadros a la derecha, positivo. Entonces aquí va 3. ¿De acuerdo? Ya lo ponemos un poquito más abajo. Acá, 3. Listo. Y para el mismo movimiento tengo que bajar un cuadro. Es decir, que en Y tenemos menos 1. Porque baja. ¿De acuerdo? Eso nos da menos un tercio y pues como es la pendiente va acompañado acá de la X. Esa es la expresión que debemos buscar acá. Vamos a buscar por acá menos un tercio. Acá está menos un tercio X. Cuando ya estamos seguros le damos aquí OK. Recuerden un truquito. Si la recta va en bajada es porque es negativa. Tengan pendiente, presente ese detalle. Miren, esta también va a ser negativa. Entonces bueno, ahí vamos un acertado. Vamos con la segunda entonces.
Entonces teníamos acá el punto de corte, miren, es positivo y va uno arriba. Ubiquemos primero ese. Es positivo y es 1 arriba. Listo. Y en este caso es 1 a la derecha y baja 3. ¿Qué quiere decir? Entonces 1 a la derecha, eso es en X. Eso es 1 acá. Y baja 3, entonces es negativo, menos 3. Hemos dicho tiene que ser negativo. Y aquí llevaría la X. Sin embargo, como esta división sí es posible realizarse, la respuesta en realidad nos queda como menos 3X. ¿Listo? Entonces debemos buscar esta expresión. Busquemos menos 3X, está acá. Listo. Damos OK. Verificamos acá. 2 acertados. Muy bien. Hagamos esta última. Entonces ubicamos primero el punto de corte, está 3 cuadros arriba, es decir, acá es positivo. Y en el caso del punto de corte es 3. Y acá por una, vamos a dejar el 1 ahí. Acá cambiamos, subo 2, ¿de acuerdo? Ahí sí vamos en subida, observemos. De este puntico, por 1 a la derecha subo 2, por 1 a la derecha subo 2, por 1 a la derecha subo 2. O sea que acá es 2. ¿Mm? Similar entonces a lo que mencionamos acá, nos quedaría la división 2 dividido 1, nos daría simplemente 2x. Y esta es la expresión que tendríamos que buscar aquí. Entonces 2x positivo está acá. OK, y finalizamos acá con 3 acertados. Bueno chicos, espero que haya sido claro y que les vaya súper bien en esa actividad.